Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos en Contragolpe, como todos los sábados. Ustedes saben, venimos en tiempos pandémicos haciendo muchas entrevistas de carácter sociológico, por supuesto político, económico, psicológicos, mucho del área internacional, pero también del periodismo local. Y en este caso vamos a hablar con un ex periodista y un actual animador, según se define él. Veremos a ver luego por dónde va esa línea y por qué la formula de esa manera. Por lo menos así lo formula en su programa. Le vamos a agradecer especialmente porque sí que no es mucho de hablar, tiene su programa de radio, ¿no? Pero bueno, es una figura bastante famosa, yo diría, pero me da la impresión como que asumió un perfil bajo en este momento en cuanto, sobre todo, a mirada televisiva. De eso también le vamos a preguntar en un minuto. Bueno, con ustedes, cuando volvemos del corte, como le gusta a él, con nombre completo, Daniel Carlos Tonietti. Ya venimos. AGIP lanza una moratoria de inmobiliario ABL y patentes para deudas entre enero de 2019 y octubre de 2020. Adherite al plan de facilidades y regulariza tu deuda con hasta un 100% de quita de intereses. Conoce más en agip.gov.ar. Quiero decirte que prestes atención a todo lo que vivas. Salí, sentí, viví. La vida es acá. La vida es ahora. Cualquier cosa que necesites. Cuenta Comercio de Ciudad. Cuenta corriente y terminal Postnet bonificadas por 12 meses. Vende en 3 cuotas sin interés con las tarjetas del Ciudad. Accede a préstamos con tasas preferenciales. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos, lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Bueno, Daniel, primero gracias porque sé que no hablas mucho televisivamente, así que agradecemos el detalle, eso en primer lugar. Y la primera pregunta que quedó formulada en el introito la repetimos. ¿Es una joda lo de animador o no te considerás periodista o nunca te consideraste periodista o cómo sería la cosa? Bien, primero, Roberto, muchas gracias por invitarme a tu programa. Yo te sigo hace muchos años, como lo sabés, así que inmediatamente cuando me invitaste, cuando me convocaste, te dije que sí, y te agradezco mucho a vos y a tu producción y a la audiencia. Después, yo trabajé muchos años de periodista, como cronista, que es un poco lo que mejor hice como periodista. Trabajar en la calle, hacer crónicas, en CQC primero, después hacía crónicas en Punto Doc, después trabajé más como conductor y animador, y después me parece que entró en crisis la profesión del periodismo. Eso, a mi modo de ver las cosas, se verifica permanentemente, de ese lugar, casi como en el pináculo, en el cenit de los años 90, donde los periodistas eran casi los fiscales del resto de los poderes del Estado, organizaron de alguna manera también a la oposición política durante el proceso de los años 90. Bueno, eso me parece que ese consenso entró en crisis en Argentina. Dicho sea de paso, fue uno de los primeros países donde por lo menos yo vislumbré que entró en crisis. Durante los primeros años de este siglo, digamos, con el proceso que encabezó Néstor Kirchner, que fue el primero que le salió a disputar la agenda a los medios de comunicación, y después se profundizó, y hay un montón de
de hechos contemporáneos donde el periodismo está puesto en duda. Y para mí esa crisis es una crisis positiva. Y después yo tengo bastante diferencia con la figura del periodista. Yo llamo el periodista, Roberto, que se plancha la capa todas las mañanas, ¿viste? Y se pone en un parnaso, decís vos. Claro. Es el héroe. A ver, lo voy a decir de esta manera, para que lo entiendas, Roberto. No tengo grieta con eso. Digo, tanto el periodista, que los monopolios, que la derecha, que los poderes concentrados, como el periodista que la república, el populismo, siempre está perseguido por alguien. Eso, a mí, la verdad, como los conozco, como lo conozco y como sé de qué se trata, me genera muy poca credibilidad. Me genera un poco de molestia el colocarse permanentemente A en el lugar de superhéroe, B en el lugar de una víctima perseguida por un poder oculto. Entonces, dicho esto, aplico las técnicas del periodismo, soy una persona muy curiosa, hablo mucho con personas, tengo lo que llamaría un periodista fuentes, hablo mucho, circulo mucho, por todos los lugares circulo, por todos los lugares con los cuales quieren hablar conmigo, leo mucho, soy muy curioso, y después otra cosa que trato de aplicar en mi programa radial, al cual defino como un show radial, porque yo digo, los programas de radio, no conozco ningún programa de radio en la historia contemporánea, desde el principio del siglo pasado hasta ahora, que haya producido algún cambio importante en la historia de la humanidad. Los programas de radio son un vaso de agua en el desierto, los tirás y es eso. No son demasiado relevantes, me parece que es un entretenimiento, una banda de sonido en determinada época, digamos. Trato también de, para decir una manera, en el buen sentido de la palabra, bajarle el precio al ejercicio de la comunicación. Y siempre digo que nosotros hacemos un show radial, y que tiene información. Esto no quiere decir que no sea serio. Lo que no es solemne, y tratamos de ser rigurosos. Nunca... ¿Vos sos oyente del programa o lo has escuchado alguna vez, Roberto? No, soy oyente fiel. Bueno, nosotros nunca agraviamos. Acompaña mis desayunos matinales, o sea, para que quede claro, ¿ok? Con lo cual, algunos pensarán, este es un vago de mierda que arranca tarde, y otros dirán, no, mirá que está al pie del cañón tempranito. Pero quiero decirte, ya que aprovechamos hacer la interrupción, vos tenés fama... Te acusan en tu programa de radio de ser interrumpidor serial, dicen algunos. Pero bueno, injustamente así. Este programa es barra libre. Yo tenía algunas cosas, por supuesto, escritas, pero después nos va llevando por donde nos va llevando. Y entonces vos ya agarraste por un lado y no te quiero dejar escapar. Porque hay una cosa que me parece interesante de tu personalidad, es que no sos un tipo que... Está clarísimo que tenés una ideología, está clarísimo que estás identificado, en este caso, por así decirlo, con el kirchnerismo, pero reconoces que productos, por ejemplo, claramente identificados con la derecha, tienen potencia, son buenos, están bien hechos, no le negás. Creo, si no me equivoco, que, no sé, corregime si no era Feynman, pero alguna vez dijiste que Feynman o uno de estos personajes, digamos, de la derecha periodística tenían potencia como producto periodístico o algo así. No, pero no me acuerdo si era Feynman, ¿eh? ¿Era Feynman? Está bien. A ver, lo puedo decir de Feynman y lo puedo decir de otros. Sí. Feynman es muy buen comunicador. A ver, te digo esto, ¿qué es un buen comunicador para mí? Se entiende todo lo que dice. Y tiene muy claro a quién representa. Y tiene muy claro cuál es su audiencia. Bien, está claro. Está claro. Bueno, de paso pasamos el chivo del programa, porque por acá, por este programa que estás vos ahora, pasó todo Siempre Soy. O sea, pasó Murano, pasó Winieski, pasó la profe Moyano, falta el Rulo, que ya lo vamos a convocar para hablar de economía. Sí, ya lo vamos a convocar para hablar de economía, que ahora vi
Sí, ¿y Podés quién más? convocar también a Fabiana Solano. Un día, Bueno, si querés que se hablar de incorporó música. ahora, ¿no? O se reincorporó. Claro, Se reincorporó exactamente. esta semana. Sí, sí, correcto. Bueno, la vamos a tener en cuenta. Pero bueno, dicho eso, efectivamente, digamos, vos un poco lo que me da la impresión cuando te quitas el mote de periodista, decís, bueno, le quito esa sagralidad, eso hablar de ese Parnaso donde me vuelvo inaccesible y mi voz no merece cuestionamiento. Está clarísimo y despejado el interrogante. Paso a una segunda formulación, después volvemos a los medios porque además este año ha habido cambios en las grillas y me interesaría alguna valoración tuya al respecto. Yo creo que vos decís un peronismo crítico, ¿no? Sí, porque para mí el kirchnerismo es peronismo. Si yo como, pasa que ahora, bueno, no, se hace mucha facción, ¿viste? Mucha guerra de facciones. Pero la mejor representación del peronismo más tradicional para mí es el kirchnerismo. Y cuando pasen 100 años, vamos a decir, esa etapa o menos, esa etapa del peronismo, ¿ok? Que quedó en cabeza de Néstor y Cristina porque son sus mascarones de proa. Pero bueno, el kirchnerismo, el peronismo, qué sé yo, lo que quiera. Y yo creo que vos ahí adentro tenés como un señalamiento muy crítico porque te gustaría que Fernández Alberto acelerara más, o sea, tomara las curvas no a 80, ¿viste? No, vamos a darle, vamos a 150, si el coche se va un poco de pista, se va de pista, pero digo, juguemos fuerte porque este es el tiempo de jugar fuerte. De alguna manera, ¿no? Me parece que es el planteo que vos marcás. ¿Eso qué te genera al interior de un montón de militancia, de compañeros, qué sé yo? Si te genera algo, o es un debate sostenido que vos ves que una buena facción de kirchnerismo también lo viene discutiendo, o es una cosa que va por libre, o qué. A ver, muy interesante el razonamiento tuyo, Roberto. A ver, paso a contarte varias cuestiones. Primero, yo tengo una identidad política. Soy un ciudadano. Siempre digo, soy un ciudadano con una luz roja prendida, con un micrófono abierto. Eso me da una ventaja, si se quiere, por el resto, y esa ventaja para mí es una responsabilidad más que un poder. Lo vivo de ese modo. Por eso quiero decirte que en nuestro programa nosotros tenemos una opinión muy clara sobre las cosas, nos equivocamos también, no hablamos de la soberbia ni desde la supremacía moral, no somos supremacistas, pero sí sostenemos desde un lugar bastante claro y tenemos una identidad clara. Después, a ver, yo te voy a decir qué es lo que yo reflexioné y creo que es, a mi modo de ver, la gran fortaleza que tiene nuestro programa Siempre Soy y el colectivo que logramos armar. Con todos los integrantes que vos mencionaste y demás. Nosotros acompañamos el proceso del kirchnerismo. En algún momento yo, de hecho, estuve a cargo en la conducción de un programa que era, para mi modo de ver las cosas, y ahora cuando lo reviso de un modo equivocado, casi formaba parte de la comunicación pública, como era en algún aspecto duro de domar. No, lo era más. Si bueno, vos te fijás bien, era una continuidad horaria no te lo voy a discutir. De 6, 7, 8 de alguna manera, digamos, no digo que era el mismo programa, digo que era una continuidad, digamos, en tiempo y espacio de alguna manera, bien. ¿no? No te lo voy a discutir. Si querés, sí. no importa. Okay. Vamos a dar por válido lo que decís, no importa. Quería ir un poco más allá. Es más, hasta yo estoy planteándolo como que en algún aspecto forma parte de la comunicación. Y en mi opinión, uno de los grandes errores que cometió en aquel periodo kirchnerista es confundir a los comunicadores, o los periodistas, o los animadores, como parte de la comunicación pública. Me parece que eso es un error grosero. Para la comunicación pública están, en mi modo de ver las cosas, los funcionarios. Y frente al posicionamiento al nuevo gobierno, yo fui un declarado opositor al gobierno de Mauricio Macri, básicamente porque no estoy a favor y de acuerdo del modo en que Mauricio Macri quiere organizar la sociedad. No es nada personal con Mauricio Macri, te aclaro. De hecho, han pasado 4 años de gobierno y nunca
nunca lo insulté, nunca lo agravié. Mis diferencias con el macrismo tenían que ver no con la figura del presidente Macri, sino con sus políticas públicas y con las consecuencias de sus políticas públicas. Y lo hice desde el primer momento, sin cortapisas, sin, si se quiere, inflexiones, porque la verdad que vislumbré que el modelo de organizar la sociedad del macrismo era absolutamente pernicioso para las mayorías. Y lo hicimos desde el principio, cuando algunos pensaban, porque ahora es fácil, ¿no? Algunos pensaban que Macri se quedaba, el macrismo iba a ser el Roca del siglo XXI, iba a reorganizar la Argentina y se iban a quedar 20 años. Hay muchos periodistas que están escribiendo libros, que estaban escribiendo libros sobre la sucesión de Macri y demás. No sé qué habrá pasado. Algunos acá entrevistamos. Hicimos un ciclo de sociología macrista o de interpretación de sociología macrista, y un famoso periodista que escribe, bueno, ahora dirige Le Monde Diplomatique, que estaba muy influenciado por Marcos Peña. Pero también, ojo, cuidado, puede ser intelectualmente, quiero decir, atendible. Él me parece que pensó que ahí había una estética dominante que se iba a imponer a pesar del ajuste económico. Pero de eso vamos a discutir también en un ratito. Pero dale, te dejo redondear el concepto. Bueno, en resumidas cuentas, yo el posicionamiento que elegí para el programa es ser... a ver, todo programa o todo periodista expresa un proyecto político, una identidad y demás. El que dice que es independiente miente. Miente. Bueno, yo elegí no mentirle a la audiencia y tener un contrato de lectura, de audiencia en este caso sería, porque es un medio radial, lo más honesto que se pueda. Entonces yo hablo del lugar donde hablo. O sea, digo a quién voté, cuento mis cosas, no tengo, lo digo de total honestidad. Y cuando surgió el gobierno de Alberto Fernández, que es un personaje que genera dudas, muchas de las dudas que generaba cuando era candidato se están confirmando, por su impronta, por sus características, por sus modos, por sus marchas y sus contramarchas. Yo no creo, como dijiste vos hace minutos, que es un tema de velocidad. Yo tengo dudas con respecto a esta altura con el gobierno de Alberto Fernández, si el problema de Alberto Fernández es la velocidad o es el rumbo. No me queda del todo claro. La verdad no me queda todo claro. A veces creo que es un tema de velocidad y a veces creo que es un tema de rumbo, que no sé exactamente hacia dónde quiere ir. Y con respecto al posicionamiento nuestro, yo elegí ser críticos y estar adentro. Y eso, la verdad, humildemente creo que nos ha ido bien, porque hemos marcado un montón de cuestiones desde un primer momento. A ver, te voy a dar un ejemplo más contemporáneo de esta semana, que justo fue la semana de la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, y el presidente sorprendió con la querella criminal contra los funcionarios que llevaron adelante el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Es algo que había dicho él durante el debate presidencial. Y bueno, yo ese audio, si vos sos oyente del programa, casi que lo pasamos una vez por semana. Así es. A veces más. Y creo que, humildemente, creo que no fueron muchos los medios de comunicación que le recordaron al presidente de la Nación una promesa de campaña que por ahora no pudo cumplir. Bien. Otro de las frases que vos usás para polemizar, y que me parece que da para polemizar, porque es enormemente compleja, es la cuestión de la correlación de fuerzas, ¿no? Es decir, sí. Bueno, ok, pero digo, verso. Por eso, a vos te suena a verso, está bien. Ahora, la pregunta es esta, ¿no existen los condicionantes? Es decir, ¿no existen las coyunturas? No, porque pregunto esto, digo, fíjate vos, ¿no? Vuelvo otra vez, fíjate cómo todo tiene que ver con todo. Vos sos un tipo que le reconoces a Menem, me doy cuenta, una fenomenal capacidad de conducción y de comunicación, no siendo un buen orador, o le reconocías porque acaba de fallecer, ¿no? Ahora, Menem se encontró con una coyuntura. Menem era el Facundo Quiroga
del siglo XX y el tipo que venía a hacer el salariazo y la revolución productiva. Y hizo la más profunda reforma neoliberal que haya conocido la historia, porque fueron 10 años frente a 4 de Macri, y con una velocidad donde se puso en disputa toda la acumulación del Estado durante un siglo y pico, o un siglo, o sea, cuidado, o sea, la reforma de Menem no tiene mucho que envidiar a esas reformas conservadoras de la década del 80 de muchos países, pero quiero decirte que había una coyuntura que a mi juicio lo condicionaba Menem, porque se caía el muro de Berlín, efectivamente se desmoronó el muro de Berlín a los pocos meses que asume Menem, se impone el consenso de Washington, el mundo deja de ser bipolar, pasa a una situación monopolar porque todavía la potencia de China ascendente no había emergido de ninguna manera. China en 1995 ni siquiera era de las 10 principales economías del mundo. Hoy es la segunda, a un ritmo de crecimiento vertiginoso, cuando todos saben que en 2030 converge con la economía americana. Esos fenómenos son nuevos. Entonces digo, pensar que esos no son condicionantes a la hora de gobernar, creo que es subestimar la coyuntura, pero es una lectura de índole personal. Es decir, yo creo que Fernández Alberto encuentra un mundo para discutir ciertas ya multipolaridades, no bipolaridades, multipolaridades, pero que tiene que jugar las fichas. Que las tiene que Pero jugar a bien. ver, Sí. voy a tu razonamiento, Roberto. ¿Ese mundo multipolar lo favorece más al proyecto que podría llegar a desplegar Alberto Fernández o lo perjudica? Digo, esta debilidad manifiesta de los norteamericanos y esta ascendencia, como bien vos señalás, de China o también de Rusia. De Rusia, claro. Dos aliados, sí. dos aliados tácticos y dos potenciales aliados más firmes por parte de la Argentina, ¿beneficia o perjudica la posibilidad de un desarrollo más autónomo? Primera pregunta. Segunda pregunta, la pandemia, sus consecuencias, las crisis a las consecuencias económicas de la globalización, que se dio con fenómenos como Trump, que salió por derecha en Estados Unidos, vos son procesos que vos seguiste muy, muy de cerca. ¿Favorece o perjudica la posibilidad de un proyecto de mayor autonomía? Yo creo que lo favorece. Claro, ahí entra lo que planteas vos de la cuestión del rumbo, ¿no? De la cuestión del rumbo. Si es un problema de velocidad o es un problema de rumbo. Esa es la duda que yo tengo. Me lo planteó un amigo mío. Me dice, con el cual yo converso regularmente, ¿no? Un hombre de la política. Y en un momento estábamos todos con el tema de la velocidad, ¿no? El tema, es más, hasta Máximo Kirchner alguna vez dijo, bueno, el tema es la velocidad de los deseos, un poco como poniendo paños fríos. Pero, a ver, todo el mundo dice la correlación de fuerza. Primero, la correlación de fuerzas, alguna vez lo he hablado con Amado Boudou, que fue el hombre que tuvo la idea y la instrumentación, no el poder, pero sí la instrumentación de la reforma más importante del proceso kirchnerista, para mi modo de ver las cosas, que fue la recuperación para el Estado de los fondos jubilatorios. El único país de todo el mundo, de todo el globo terráqueo, que privatizó su sistema jubilatorio y lo logró estatizar nuevamente, Argentina. Y cuando yo converso con Amado, con quien me une ahora una amistad, y pregunto y le repregunto sobre detalles, sobre el momento, sobre cómo se toman las decisiones, la correlación de fuerza es algo dinámico, algo que se construye. De hecho, al momento de llevar esa iniciativa, el kirchnerismo supuestamente estaba en retaguardia. Supuestamente venía de una derrota política como la 125. Y después derrota política que se transformó en derrota electoral en el año 2009. O sea, me parece que a veces la cuestión de la correlación de fuerza es una excelente excusa para no llevar adelante iniciativas. Y voy a dar un solo ejemplo para que los televidentes puedan entenderlo. Para mí, en mi modo de ver las cosas, Stornelli no tiene que seguir siendo fiscal.
Una persona que está sospechada de armarle una causa de narcotráfico, para dar solamente un ejemplo, una causa de narcotráfico al ex marido de su actual pareja, o en aquel momento era su pareja, no sé si sigue siendo la actual pareja ahora. Me parece que no deberían de estar las condiciones como para seguir siendo un fiscal federal, impulsando del Ministerio Público Fiscal la investigación de delitos federales, entre los cuales están los delitos cometidos por la política. Me parece que no debería estar. La pregunta es, ¿este gobierno es tan débil que ni siquiera puede desplazarlo a Carlos Stornelli? O sea, más que correlación de fuerza, es un gobierno sin ningún tipo de fuerza. Yo considero que no. Yo considero que le falta un poquitito de vocación. Es un poco el estilo Alberto Fernández, que es el estilo Roberto Carlos. No el marcador de punta derecho que se pasaba al ataque y tiraba centros y hacía goles, sino Roberto Carlos, el cantante que quería tener 1 millón de amigos. Y en política no puedes tener 1 millón de amigos. No. A ver, además, honestamente, los que lo elegimos para presidente, y yo lo volvería a elegir para presidente si la elección fuese el domingo que viene, la verdad que no lo elegimos para que tenga 1 millón de amigos. AGIP lanza una moratoria de inmobiliario ABL y patentes para deudas entre enero de 2019 y octubre de 2020. Adherite al plan de facilidades y regulariza tu deuda con hasta un 100% de quita de intereses. Conoce más en agip.gov.ar. Quiero decirte que prestes atención a todo lo que vivas. Salí, sentí, viví. La vida es acá. La vida es ahora. Cualquier cosa que necesites. Cuenta Comercio de Ciudad. Cuenta corriente y terminal Postnet bonificadas por 12 meses. Vende en 3 cuotas sin interés con las tarjetas del Ciudad. Accede a préstamos con tasas preferenciales. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos, lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer.